perdón. Comenzamos. Comienzo. Hoy es viernes 21 de abril de 2023 y el título de la conferencia de hoy es El Quijote, arquetipos junguianos y otros. No sé si esto se entiende mucho, pero enseguida se va a ver. ¿Por qué digo arquetipos junguianos? Porque si sabéis algo de Jung, del gran psicólogo Jung, pues él habló, entre otras cosas, de arquetipos distintos, que les voy a nombrar. Pero hay otros que o son menos conocidos, porque arquetipos puede haber muchísimos, ¿no? Nada más que hay algunos que se conocen más. Ahora definiré, como es lógico, los significados de arquetipo. Y otros que a lo mejor no los nombra Jung o eso, pero que también pueden estar. Como me imagino que los que me conocéis ya sabéis que llevo años hablando del Quijote. En YouTube tengo, si no me equivoco, dos conferencias sobre el Quijote. Una en un sentido más profundo y otra para todos. Es como diciendo para un público más amplio. Con unos mismos elementos simbólicos, etc. Y a lo largo de los años, pues he hablado. En YouTube solamente tengo estas dos conferencias. Incluso antes de empezar a subir a YouTube, recuerdo que en una ocasión impartí 10 conferencias seguidas en distintas semanas sobre el Quijote, con distintos aspectos del Quijote, es decir, que tiene ahí mucha materia. Ya no hablo del libro que tengo estructurado, pero que no sabe, un libro que es mucho más, ocupará, según lo que tengo previsto, mucho más amplitud sobre el Quijote. Entonces el Quijote ha sido pues algo que a unas personas más, a otras menos, nos ha interesado. Sabéis que es muy conocido a nivel popular de la gente, aunque no haya leído el libro, como se han hecho películas, yo tengo varias películas, 2 películas españolas, una de antigua, Rafael Gil, y otra de Manuel Gutiérrez Aragón, que se hizo en televisión, que es la más moderna, que es más larga, en varios capítulos. Recuerdo la época que me dedicaba a enseñar cineclub, que hacíamos una rusa muy buena, de Gregory Kosinski, una película sobre el Quijote, rusa. Y también hay otra de Pabst, como una especie de musical, donde los protagonistas van cantando. También muchos conocemos la serie de dibujos animados que se hizo también en la televisión sobre el Quijote, etcétera, etcétera. Es decir, que se han hecho. Orson Welles también hizo una inacabada, la rodó aquí en España, el Quijote, donde mezcla aspectos del ambiente de la época con la actualidad. El caso es que mucha gente, sin haber leído el libro, ha visto películas. O también se han hecho, en fin, libros más adaptados a los niños, etc. Se han hecho muchas cosas. ¿Queréis un poquito para que no se oiga? Sí, la puerta. Sí, gracias. Entonces el Quijote está en el ambiente. Repito, aunque no se haya leído el libro, porque el libro es muy entretenido, es largo de poder leer, hay que tener mucha paciencia. Y no todo es tan divertido como se dice. Habrá personas que les hará más gracia, menos, tiene ese toque de humor, pero también es serio, muy serio. Pero ya digo, mucha gente no ha leído, ni a lo mejor ha visto, pero sabe que el Quijote iba contra molinos de viento. ¿Escucharon? Que entendía que eran gigantes. Hay una serie de elementos que quedan como muy generales, muy conocidos, muy populares, y que por lo tanto pues están ahí y están en la mente de muchísima gente. El Quijote pues se ha traducido a muchos idiomas. Estoy haciendo una pequeña introducción, pues como además de los que estáis escuchándome, pues a otras personas, idiomas. En el Toboso hay un pequeño museo de libros del Quijote, con libros muy curiosos de otros países, etc. Muy curioso.
Incluso está un libro que se editó allí en Castilla-La Mancha, muy, muy curioso, que se llama El Quijote entre todos, donde cada capítulo está comentado subjetivamente por una persona distinta, personas más anónimas y otras más conocidas, más públicas, sean alcaldes o José Luis Coll, por ejemplo, me estoy acordando, hizo comentarios, en fin, y otras personas anónimas. Yo hice un comentario de un capítulo, el capítulo 68, en la segunda parte. Y entonces, personas de distintos lugares de España escribieron dando su interpretación subjetiva de este libro. El caso es que el Quijote está ahí y llega por muchos medios a la gente. Pero para mucha gente, no puedo decir cuántos porque no lo sé, se ha quedado como la historia de un loco que vive con fantasías. Incluso a nivel psiquiátrico se dice que pues tenía paranoia. A veces cuando se habla de ciertos aspectos psicológicos de paranoia o de los temperamentos, en psicología se pone como ejemplo Don Quijote y Sancho, cuando se relaciona la tipología del cuerpo físico con los temperamentos que son de tipo psicológico, se pone como ejemplo de Don Quijote y de Sancho, como dos ejemplos distintos, mente y la parte emocional. Es decir, que por muchos canales el Quijote está ahí como omnipresente. Ya he dicho que ha llegado a gente de muchos lugares distintos. Y por lo tanto, aunque transcurre básicamente en La Mancha, un lugar geográfico, como sabéis, Don Quijote de la Mancha. Entonces, a nivel superficial, La Mancha es el nombre de esta comarca, de esta región. Entonces, sin embargo, pues su esencia es universal, y se puede aplicar a muchísimos seres humanos de otras culturas, etcétera, por lo menos determinados aspectos cuando se va encontrando. Y algunos escritores pues han hablado de características simbólicas, no de lo literal que suele entender la mayoría de la gente, sino entrando en que esos elementos simbólicos que son aparentemente de fantasía pueden estar simbolizando algo relacionado con la vida psicológica de los seres humanos, más de unos que de otros. Entonces, en el título he puesto arquetipo. La palabra arquetipo, tengo alguna conferencia, sí, sobre los arquetipos, sí, en YouTube. Arquetipo tiene, voy a decir, dos significados. Uno es como modelo ideal, algo superior. El arquetipo del ser humano sería pues el ángel solar, el ser superior, el alma, que en la medida que vamos evolucionando tendemos a acercarnos. Es como un modelo en el cual el ser humano se va acercando. A lo mejor un pintor, un escultor, está haciendo una pintura, una escultura y trata de acercarse a un ideal. A veces los artistas expresan parte de los arquetipos de algún tipo, y los expresan, claro, como es lógico, de una forma concreta. Entonces, arquetipo, un significado que es el que mayormente he hablado, es algo ideal, un modelo hacia el cual por evolución tendemos a acercarnos, a vivirlo, a manifestarlo, a reflejarlo. Y hay otro significado que es el de Jung, el gran psicólogo Jung, que es cuando algo se repite mucho con esa carga fuerte emocional en la humanidad, no porque se copian unos de otros, sino porque está ahí impreso el aspecto, por ejemplo, paternal y maternal, el héroe, por decir algunos que voy a ir comentando. Cuando algo se repite mucho y adquiere una determinada carga, eso se le llama también arquetipo. De tal manera que, hablando de Jung, que voy a nombrarlo como es lógico, pues habla de que hay muchos arquetipos, pero hay unos que cita como más destacados. Uno es el de la sombra, otro es el de ánima y animus, son dos, ánima, animus, el self, el yo, en este caso ahora lo explico, el del héroe, por ejemplo, son distintos arquetipos. Pero ya digo, los nombre Jung o no, hay muchas clases de arquetipos, como algo que se repite
y no porque te copies, sino porque está en el interior de los seres humanos. Igual que a través del inconsciente colectivo, que es algo que es, como se dice el término, para todos, podemos captar personas que no nos conocemos de distinto lugar, pues, y distinta época, unos mismos contenidos. El arquetipo de la sombra se puede confundir con algo negativo, se asocia la sombra a algo malo, malvado, etc. Y puede que en esa dimensión que tenemos los seres humanos, que se llama, según este lenguaje, sombra, haya cosas negativas, defectos, vicios, etc. Pero pueden haber otras cosas positivas que están como latentes, ocultas, de ahí la sombra, pero que no son negativas, sino que no se han actualizado, no se han realizado, están reprimidas. Sabéis que reprimimos, inhibimos muchas cosas de la vida y eso permanece en el subconsciente. Y a lo mejor está clamando por salir y quizá salga, quizá se exteriorice o quizá se mantenga. Depende, eso ya depende. Entonces, sombra no es algo necesariamente negativo, sino algo no realizado, latente, un potencial latente, podríamos decir. El ánima y el animus, pues que se puede confundir porque viene del latín, ¿verdad? Y también se puede producir el ánima como alma, no es exactamente el alma. Si vemos lo que dice Jung, el ánima sería esa dimensión femenina que busca como complemento el hombre, y el animus sería esa parte masculina que busca la mujer. Es decir, que son los aspectos complementarios. Ya di hace poco una conferencia sobre lo masculino y lo femenino, y entonces cuando se dice esto es masculino como la voluntad y la mente, y esto es femenino como decíamos la intuición, la sensibilidad, pues es como tendencias que culturalmente durante X tiempo han predominado, pero que lo tenemos todos, hombres y mujeres. Los hombres podemos tener en grados distintos sensibilidad, intuición, la mujer voluntad, como es lógico, y mente. Todo depende no solo de la cultura, de las influencias ambientales y culturales, sino también del nivel evolutivo, de la conciencia. Por lo tanto, el ánima y el animus se podría entender como la búsqueda de esa parte complementaria, con esa polaridad masculina-femenina que tenemos todos y que consciente o inconscientemente buscamos. El ánima y el ánimo. Ahora os iré diciendo cómo subjetivamente asocio esto a distintos personajes del Quijote. Y el self, el yo mismo, el self, hace alusión Jung a la parte más elevada, más espiritual, el self, el arquetipo de lo más luminoso, de lo más elevado, de lo más espiritual que está en nuestro interior, aunque no esté evidente, pero por lo menos que tendemos hacia esa búsqueda, hacia ese encuentro, el self. El héroe enseguida lo asociamos a protagonistas de películas, de novelas, que tienen que vencer muchos obstáculos, muchos peligros, muchos enemigos y que se dirigen a la conquista de algo. Pero cuando lo miras con cierta amplitud, los seres humanos, en mayor o menor medida, somos representantes del héroe, o somos expresión de personas, de héroes que tenemos que ir venciendo. Unas veces lo haremos bien, otras veces mal, los obstáculos de la vida, los peligros, las dificultades y todo, para ir hacia una meta que a lo mejor podríamos particularizar según la idea de cada cual, pero que podríamos decir que es básica. Podríamos decir que es nuestro ser interno, nuestro yo superior, nuestro self. Entonces, el héroe es también un arquetipo que, como vemos, por la cultura se ha manifestado de muchísimas maneras. Antes, al hablar del ánima, pues no he dicho una cosa que conviene aclarar. El ánima se suele entender como algo femenino, así como el ánimo masculino. Y, lógicamente, está representado, sea en distintas formas, incluso en los sueños, como un aspecto femenino. En los cuentos de hadas, lo cual también he explicado en alguna conferencia, la simbología está representado el ánima como una mujer.
pero está representado al mismo tiempo no solo como ese complemento, sino como el alma. Y el alma, que es andrógena, no es ni masculina ni femenina, sin embargo, a nivel cultural, en los mitos y en los cuentos, y eso se ha representado de esa forma. En los cuentos de Hada tenemos el alma representado en Blancanieves, la Bella Durmiente, etc. De tal manera que Psique, en la mitología, Psique y Eros, Psique es el alma, Eros es la personalidad, en fin, de muchas maneras se ha ido representando el alma. Si me habéis escuchado alguna vez hablar del Quijote, es algo básico que siempre he dicho. Sancho Panza, Don Quijote y Dulcinea. Son tres aspectos del ser humano, que ahí están como personajes separados, pero que pueden formar parte de lo mismo. Igual que a veces en arte aparece un personaje que representa una característica humana, otro personaje, otra característica. Son seres humanos distintos, pero que todos pueden estar, o varios, en el mismo ser humano. Entonces Don Quijote representa la mente, el arquetipo mental, pero una mente no cualquiera, una mente imperfecta que va buscando, el ser humano que busca, que indaga, que está en el sendero, que está buscando algo superior y por lo tanto está abierta, con cierta intuición. ¿Y qué es lo que busca? Pues un ideal que está simbolizado en Dulcinea, símbolo del alma. Solo es Don Quijote y Sancho va poco a poco creyendo en la existencia de Dulcinea. Los demás se burlan, se ríen, etc. Es una representación de que cuando un ser humano vive el alma y vivir de un modo discreto, eso se ha hecho siempre y se puede hacer, pero cuando se transmite a los demás y se comunica, hay respuestas muy diferentes. Y hoy día a determinadas personas o ambientes hablar del alma, pues o se asocia a la religión, porque las religiones han hablado del alma, o se asocia a una creencia subjetiva que no todo el mundo tiene. Entonces, Dulcinea es un personaje que en el Quijote está omnipresente, nunca se ve como el alma, nunca la vemos, por mucho que queramos mirar y por dentro, pero está omnipresente. Aunque no creamos en ella, está ahí. Y cuando un ser humano educe los valores humanos, los potenciales, como queramos decir, de voluntad, de amor, de inteligencia, donde está sintetizado, está expresando su alma. Como las creencias son mentales, a veces uno expresa una vivencia, pero su mente no cree que tenga un nombre, una configuración, rechaza. Esto es muy habitual en los seres humanos. Igual que hay seres humanos que no creen en Dios y están expresando, más que otros que son creyentes, están expresando a Dios. Que una cosa es la vivencia, la expresión, y otra es la creencia, de creer que hay un ser que es de una forma, y cada ser creyente o no creyente se lo imagina. A veces he dicho que no existe no creyentes, todos somos creyentes, hasta el más ateo agnóstico es creyente. Será en otra cosa distinta, pero la mente configura una creencia de que unos lo ven como una energía de un tipo, otros lo ven como una entidad, en fin, todo eso es habitual. El caso es que Dulcinea, que en el Quijote se asocia al don Lorenzo, pero simplemente se nombra al principio como que esa mujer que conoció muy brevemente Don Quijote la idealizó, la tomó como punto de partida para idealizar. Y entonces Dulcinea es clarísimamente un ejemplo del self, del arquetipo del self, del yo superior, porque Don Quijote recibe inspiración. El alma crece conforme nosotros en las personalidades vamos experimentando y la vamos alimentando. Y al mismo tiempo, el alma, que puede estar más avanzada o menos, es una fuente, no de lo negativo, sino de lo positivo, es fuente de inspiración. Y según la intuición que tengamos, pues recibimos más o menos. Y la intuición está más allá de la mente. Por lo tanto, un arquetipo del self está expresado en Dulcinea. Pero también Dulcinea, ya que la estoy nombrando, está representando la madre. Hay un arquetipo que se llama del padre y otro de la madre protectora que alimenta, que protege, que conserva, y el padre pues que dirige como arquetipos.
pero que esto, pues como he dicho, se puede intercambiar en hombres y mujeres. Entonces Dulcinea, con un nombre femenino, podría ser un arquetipo de la madre que protege a Don Quijote, que cuando se ve en una aventura clama hacia ella, la invoca, le pide, como la persona que hace oración para pedir a la divinidad o la persona que medita para atraer energías superiores. Entonces Dulcinea, y además tal como la describe con esa idealización poética que hace Don Quijote, pues no sé si dará tiempo pues para leeros alguno de esos fragmentos. Se ve clarísimamente que es una idealización o representación de algo que Don Quijote le está sirviendo. Sancho, pues al principio no, pero luego al final va creyendo, porque Sancho, todavía no lo he dicho, representa más la personalidad inferior. Cuerpo físico con los instintos, cuerpo físico pide comer, descansar, etc. Y Sancho siempre está pensando en descansar, no acepta eso de Don Quijote de velar y no dormir, sino quiere dormir, quiere beber, quiere comer, vive a un nivel más elemental, como la parte de la personalidad física y emocional, los deseos, en este sentido, del ser humano están representados en Sancho. Pero si habéis leído el Quijote os habéis dado cuenta que Sancho se va quijotizando a lo largo de la obra y Don Quijote se va sanchificando, como si dijéramos que van acercando posiciones. Don Quijote va esos ideales que podemos tener muchos seres humanos y que a veces se expresan como vivir en las nubes, no necesariamente eso, y que se dice hay que poner los pies en tierra, como descender, como encarnar, como materializar. Y la persona que está en lo material, pues en la vida que se va sutilizando y va tomando conciencia, su conciencia se va sutilizando, pues se va abriendo hacia lo superior. Sancho quijotizando y Quijote sanchificando. La comunicación entre la mente, el emocional y el cuerpo físico, que somatiza lo psicológico. Y si hay cierta conexión con el alma, con Dulcinea, pues entonces la energía acude a la mente, no Dulcinea es solo aceptada por Don Quijote, la mente. Y de Don Quijote se transmite a Sancho o se transmite a los demás. Habrá quien hará caso y habrá quien no. Habrá quien esté receptivo y no, como la vida misma. Por lo tanto, los arquetipos estos que estoy diciendo son bastante universales. Si vamos leyendo con cierta atención que nos lleva a la intuición el Quijote, decimos, esto es un tratado de psicología donde va relatando, si lo interpretamos así, mi modo de ver, esas interconexiones, esas expresiones, esos cambios, porque Don Quijote, que representa el arquetipo del héroe, como en tantas novelas y películas, va tomando conciencia, va cambiando a lo largo del relato. No es el mismo. La primera parte actúa de una manera, como si fuera un aspecto más juvenil, y luego va madurando la segunda parte, hasta llegar a un punto elevado de conciencia que está simbolizada en la muerte final de la obra de Don Quijote, y donde se dice que recobra la razón, como si renunciara a los demás. No nos podemos nadie imaginar lo que era la Inquisición en ciertas épocas de la historia. Los problemas que tanto Santa Teresa de Jesús como San Juan de la Cruz, Cervantes y otros escritores, cómo eran observados con mucha vista para ver qué es lo que expresaban. Entonces, estos personajes que he dicho, y Cervantes por supuesto, tuvo que expresar en claves simbólicas y a veces muy herméticas muchas cosas que no podía decir directamente. Entonces, quizá intuyo hasta cierto punto, me puedo equivocar, el hecho de que Don Quijote muera, un significado es, y que renuncie a lo anterior, sea una vía para poder salir de esa censura de la Inquisición, para poder salir librado. Pero hay otro significado que yo veo más profundo, la muerte de Don Quijote,
y es que, como sabéis, cuando un ser humano cambiamos un estado de conciencia a otro, morimos en el primero y nacemos en el segundo, cosa que podemos hacer si vamos despertando continuamente. Morir, nacer, morir, nacer. Eso depende del nivel de conciencia que tengamos. Pero a veces es como un salto. Morir en una forma de vida para nacer a otro. Lo que pasa es que cuando él muere, ahí se acaba el Quijote. Hasta que alguien escriba la continuación del Quijote. Porque todo en la vida es una continuación. ¿Verdad que cuando habéis acabado una novela o una película dices, esto se podría continuar? Pero claro, había que acabar en un sitio. La vida continúa. Son fragmentos, cortos, breves o largos, del desarrollo de un ser humano. Entonces, pues la muerte de Don Quijote puede ser un símbolo de morir en su estado de conciencia, porque como si hubiera recibido una iniciación, ha pasado a otro estado de conciencia, ha despertado, ha elevado. En este sentido encaja esa muerte, no como algo incoherente después de todo ese desarrollo y toda esa vivencia. Hay algo que es muy querido por mucha gente, pero mucha gente ha resaltado uno de los valores del Quijote, es la ética, ética con mayúscula. Aunque lo diga con otras palabras, el buscar pues la justicia, el bien, muchas veces al mal parado, cuando intenta defender al maltratado, como Juan de Aldudo castigado, Juan de Aldudo castigando a su criado porque le perdía ovejas y lo azota, y Don Quijote le hace no solamente que lo desate porque le estaba azotando, sino que le pague lo que le debía. Pero si recordáis, lo habéis leído, después, cuando se marcha Don Quijote, su amo lo vuelve otra vez. Es decir, que es una ayuda fracasada. Pero cuando lo miramos en relación con la realidad, muchas de las ayudas de los seres humanos que hacemos son aparentemente fracasos. Digo aparentemente porque no produce el efecto deseado. Pero cuando alguien ayuda, y sobre todo con una conciencia desde el corazón, ayuda a alguien, aunque no produzca resultados, está produciendo efectos. Sea a veces a largo plazo en la persona ayudada, no digamos en la persona que ayuda, porque va creciendo, crecemos a nivel espiritual porque servimos. Si no servimos, por mucho que creamos, no crecemos. Es en el servicio, en la ayuda. Y además genera una energía. Por lo tanto, los fracasos son aparentes y todos deseamos ver resultados de alguna manera. Pero la ayuda tiene unas consecuencias que a veces se ven, los efectos, y otras veces no. El caso es que Don Quijote muestra una ética. No lo he dicho, pero el hecho de que Don Quijote vaya en un caballo, Rocinante, según la lengua hebrea, Rocinante viene de Razi, de algo oculto, secreto, igual que Quijote de Quechot, la virtud, los valores, y Ote, signo, según he leído, simbólico, oculto, que está simbolizando aquellos valores. Don Quijote de la Mancha. Don Quijote ya está indicando unos valores que están latentes, como los seres humanos, están latentes y que intentan manifestarse. Lo de la Mancha también, y no solamente es opinión mía, pues también estudiosos del Quijote, tengo también un libro de Dominique Ovier que dedicó gran parte de su vida a estudiar el Quijote y la cábala judía. Entonces nos habla de que el Quijote está escrito en clave judía, de cabalística, que diga. La cábala es la parte esotérica del judaísmo. Por cierto, las tres religiones, judía, cristiana y musulmana, están en el Quijote, de alguna forma. Y Cervantes tuvo conocimiento de estas tres religiones. Y por lo tanto, en palabras tomadas del hebreo, etc., toboso, de tob con V, T-O-V, significa el bien.
Dulcinea del Toboso, del bien superior. De tal manera que hay varias palabras en hebreo, pero como la Cábala también utiliza números, pues eso que ya di hace años una conferencia sobre las claves numéricas del Quijote, en ese sentido. En fin, eso sería largo, pero hay distintos elementos. Pero iba a decir que el caballo ha sido un símbolo antiquísimo de la mente. Hay dos símbolos dentro de la cultura humana muy antiguos de la mente: la manzana y el caballo. Entonces, rocín flaco, caballo, la mente. Y otro símbolo es la lanza que los que estuvisteis el otro día en la ópera Parsifal de Wagner comentamos, la lanza sagrada como símbolo de algo espiritual que se puede utilizar para herir o para curar, ese sentido. Y en alguna otra ópera de Wagner también ha utilizado la lanza como símbolo de algo espiritual. En el Quijote lo veo como la intuición, algo fino, que junto con el caballo, la mente, la armadura de Don Quijote, la impersonalidad. Si queremos ver en la vida cotidiana, no podemos ver a nadie que vaya vestido como Don Quijote, pero lo cual es un símbolo de guerrero. El ser un guerrero se ha utilizado en la historia de la humanidad también como símbolo de la lucha, incluso la lucha interna espiritual. La Biblia de los hindúes, conocida como Bhagavad Gita, habla del enfrentamiento entre dos ejércitos, Pandavas y Kurus, dos ejércitos, una lucha, pero está simbolizando la lucha de lo espiritual y lo material. En este sentido, es decir, que se ha utilizado como símbolo el guerrero. Buda decía que el mayor de los guerreros es el que triunfa sin luchar, guerreros, y no se refería con espadas, con lanzas, sino el ser humano que lucha en la vida. Igual que caballero andante, no significa que tenemos que ir andando, sino que vamos andando por los caminos de la vida. Caballero que viene de cabal, de cábala, y ero, acto de hacer, significa. El caballero es aquel que recibe, entendiendo la cábala como una recepción de un don, y acto de hacer, aquel ser humano que realiza aquello que recibe como inspiración y da lugar a la acción. Por consiguiente, por lo tanto, los instrumentos que utiliza, la armadura como impersonalidad, donde no se nota menos la persona, puede ser clarísimamente un símbolo. Ser impersonal no es no tener personalidad, simplemente que no estás dominado por tu ego. Impersonalidad, actúas más por otro. No predomina, no quieres destacar tu ego. Entonces, estos son dones de tipo valores humanos que están en esas características del Quijote, el cual lucha contra gigantes. Y los gigantes es una representación simbólica que en el mismo Quijote lo dice, incluso para leeros algo muy concreto, muy determinado. Sí, lo tengo aquí, por si alguien no lo conoce. Pues en el Quijote se dice lo siguiente: hemos de matar, dice Don Quijote, en los gigantes a la soberbia, a la envidia en la generosidad y buen pecho, a la ira en el reposado continente y quietud de ánimo, a la gula y al sueño en el poco comer que comemos y en el mucho velar que velamos, a la lujuria y lascivia en la lealtad que guardamos a las que hemos hecho señoras de nuestros pensamientos, a la pereza con andar por todas partes del mundo, buscando ocasiones que nos puedan hacer y hagan sobre cristianos famosos caballeros. Es decir, que está clarísimamente expresado en el Quijote que los gigantes no es una acción de paranoia. Precisamente esta tarde en las aulas, las clases que doy en las aulas de tercera edad, en la de psicología les he hablado de las psicosis y
neurosis, psicosis de la paranoia, de los delirios de la mente. Y luego en la clase siguiente les he hablado del Quijote. Como no lo he dicho, como este domingo es el Día Internacional del Libro, que habéis oído decir que el Día Internacional del Libro se inventó porque era el mismo día que murió Shakespeare y Cervantes, o algo así, más o menos. Y entonces se estableció un día internacional. Y si habéis visto en la televisión, cuando llega el Día Internacional, el Quijote se nombra mucho. No sé si en Madrid el Círculo de Bellas Artes seguramente continúan leyendo, aunque necesitan varios días. Leyendo, van pasando personas, leen un párrafo del Quijote, luego viene otro. Es decir, que se nombra el Quijote. Y en ese sentido, pues se me ocurrió pues decir, bueno, pues voy a dedicar la conferencia de hoy al Quijote. Podría haber sido en cualquier otro momento. Rafa, en Madrid sí que lo siguen leyendo, ¿eh? Sí, sí, siguen leyendo el Círculo de Bellas Artes, ¿verdad? Pues igual, sí, que aparecen algunas personas famosas y otros no normales, ¿verdad? Sí, el Quijote. Cuando en el pasado hice alguna lectura pública del Quijote, pero claro, lógicamente tenía que durar poco tiempo. Entonces lo que hacía es seleccionar aquello que a mi modo de ver era interesante y decía, lee esto, lee lo otro. Iba leyendo y luego hacía una charla explicativa. Eso lo llegué a hacer en varias asociaciones, recuerdo el pasado. Pero en Madrid lo leen, creo que entero, en el Círculo de Bellas Artes, ¿verdad? Este sentido. Entonces el Quijote es, además, al ser guerrero, lo mismo lo dice guerrero, lo dice el mismo Don Quijote. Dice en un momento determinado, por eso de la relación de las letras y de las letras y de las armas. Dice Don Quijote, dos caminos hay por donde pueden los hombres llegar a ser ricos y honrados. El uno el de las letras, otro el de las armas. Yo tengo más armas que letras, y nací, según me inclino a las armas, debajo de la influencia del planeta Marte. Así que casi me es forzoso seguir por su camino. Y será en balde cansaros en persuadirme a que no quiera yo lo que los cielos quieren, la fortuna ordena y la razón pide, y sobre todo mi voluntad desea. Y sé que la senda de la virtud es muy estrecha, y el camino del vicio ancho y espacioso. Y sé que son fines y paraderos son diferentes, sus fines y paraderos. Porque el del vicio, dilatado y espacioso, acaba en muerte, y el de la virtud, angosto y trabajoso, acaba en la vida. Pero no la vida que se acaba, sino la vida que no tendrá fin. Y incluso aquí me puse una frase de los evangelios, que dice, Jesús, entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Por eso de las frases simbólicas que se utilizan, como por ejemplo esta. Tengo una conferencia, pero no de las de YouTube, estamos hablando hace más tiempo. Una de las conferencias que di la dediqué a la interpretación astrológica del Quijote, porque a veces lo dice, como esto que dice influencia del planeta Marte. Sabéis que el planeta Marte, por la mitología griega, se relaciona con la guerra, aunque la influencia astrológica del planeta Marte no es belicista, tiene que ver con la voluntad, más concretamente con la devoción. Es la energía de sexto rayo la que se canaliza astrológicamente hablando desde el planeta Marte hasta nosotros. Y la devoción, que por cierto el hecho de que el Quijote esté escrito desde el siglo XVII, la era de Piscis, implica que uno de los rayos de esta era es el sexto rayo, el rayo de la devoción, y que por lo tanto está muy, muy claramente expresado en el Quijote, la devoción a Dulcinea. La devoción a lo superior. Entonces el sexto rayo está. Y por cierto, en un momento me ocupé, aunque era un poco entretenido, en repasar
todos los números que aparecen en el Quijote y me di cuenta que el 6 es el que más se repite descaradamente. Y el 6 tiene que ver con el sexto rayo, tiene que ver con el cuerpo emocional, tiene que ver con distintos aspectos que lógicamente están en el Quijote. De tal manera que ahí está uno de los aspectos. Pero ¿qué ocurre con los gigantes? Don Quijote ve en los molinos de viento gigantes. Es uno de los episodios más famosos de la obra. Y Sancho dice que son molinos. Don Quijote ve ejércitos cuando ve 2 rebaños de ovejas que van en dirección a encontrarse. Sancho dice que no, que son rebaños. Don Quijote ve los cueros de vino en la venta, los ve como gigantes. Y con la espada pues hace que se derrame el vino. Es decir, que ve gigantes. Y muchas veces en las pinturas pues se ha representado a Don Quijote pues asociado con gigantes. Por cierto, los gigantes están en los cuentos de hadas. Y a mi entender, en los cuentos de hadas representan los defectos humanos, que a veces son grandes y que tienen mucha fuerza, gigante, algo gigantesco. Gigantes, el ogro, tal cual, están representando esas dificultades que el niño tiene en su vida. Si hablamos de los niños, los que más dedicados a los cuentos de hadas, y que a nivel inconsciente, porque los cuentos de hadas tienen un trabajo sobre todo inconsciente, cuando en una situación acogedora el niño escucha que le cuentan el cuento, y aunque no entienda con su mente racional, sí puede estar penetrando en su inconsciente y haciendo un trabajo psicológico. Pero bueno, gigantes se han utilizado en distinta simbología. Y claro, como acabo de leeros antes, los defectos humanos están simbolizados en los gigantes. Los molinos de viento, que también es hay un libro que se editó también en la misma editorial que ese que os he dicho antes, dedicado a los molinos, con distintas personas que escribieron su opinión sobre los molinos de viento. Entonces, cuando hablo de los molinos de viento, y coincido con una estudiosa, Dominique Aubier, que he dicho que estudió la Cábala y el Quijote durante mucho tiempo, pues también coincide. Los molinos de viento pueden estar representados, fijaos que las aspas están dando vueltas siempre igual, lo mismo, a la vida del ser humano que durante mucho tiempo estamos repitiendo lo mismo. No solo una obsesión mental que vuelve y vuelve y vuelve, sino comportamientos, creencias, etc. Vuelta y vuelta. Y mientras estamos repitiendo lo mismo, no crecemos. Simplemente estamos como bloqueados, cristalizados. Don Quijote, con la lanza de la intuición, trata de ir contra los molinos. Que además, no solo está eso. Eso es como la rueda de Sansara que dicen los orientales, que vamos reencarnando vida tras vida, que también está representada en los molinos. Recuerdo que esta escritora, Dominique Aubier, relacionó el círculo que en las cartas astrales que utiliza la astrología está en un círculo. Incluso cuando están las cruces, que hay 3 por 4, 12 signos, están formando, cuando vemos signos opuestos, formando 3 cruces, cardinal, fija, común. Bien, el caso es que sí relacionó eso con los molinos de viento. Y además la cosa no queda ahí, porque los molinos muelen el trigo para convertirlo en harina, para amasar el pan y todo eso. De tal manera que esa simbología arquetípica del pan y el vino, los cueros de vino, están también en el Quijote. Es decir, que son elementos arquetípicos que están. El ceremonial del grial, pan y el vino, es antiquísimo. Y Jesús, en la última cena, en la Eucaristía, tomó algunas características de Egipto, porque las religiones van tomando de unas a otras. Cuando estudias las religiones comparadas, te das cuenta de que no es copia en sentido negativo, sino que hay elementos simbólicos, como el cáliz de la última cena del grial, que es antiquísimo.
desde hace tiempos muy lejanos. Se celebraban ceremoniales. El caso es que estaba hablando del pan y el vino, que también está, lógicamente, en el Quijote, y que por lo tanto, aunque sale mal parado, como sabemos, como ahí, y cuando va contra los rebaños creyendo que son Quijotes, está representando la lucha, aunque salga mal parada del ser humano, contra algo que es injusto. ¿Verdad que a veces decimos que muchos seres humanos somos como un rebaño de ovejas que seguimos todas sin tener autonomía, sin tener libertad de mostrar la nota, todos seguidos como rebaños? Y no digamos los ejércitos que van a luchar, a lo mejor con una idea, pero de un modo, podríamos decir, ciego, sin saber realmente qué es lo que está ocurriendo. Los rebaños, los molinos que giran. Y Sancho, que está en un nivel inferior, ve la superficie, molinos. Don Quijote le dice que si tiene miedo se aparte. Y cuando Sancho le dice, no se da cuenta de que son molinos, y Don Quijote dice, el sabio frestón que le quemó los libros, ahora hablaré de la quema de los libros también, pues los convirtió en molinos. De tal manera que los espejismos de los planos, sobre todo el plano astral, donde están muchas formas, están expresadas también en el Quijote. No podía ser expresado de un modo directo, como se dice en la filosofía esotérica, los egregores, las formas de otra dimensión, sino de una forma simbólica. Y los egregores, ya sabéis que los egregores, cada defecto humano, igual que cada virtud, eso es un egregor. De tal manera que vamos creando una serie de entidades que están en los planos sutiles, que serían como fantasmas o como egregores. De tal manera que, lógicamente, tengo que ir mirando en la hora que llevamos, porque el tema es tan amplio que sin dar cuenta me enrollo en este sentido. ¿Y qué puede estar expresando, por ejemplo, los gigantes? La sombra. La sombra, el arquetipo de sombra, según Jung, pues expresó tanto, como he dicho, la parte psicológica que todavía no se ha expresado, está latente, y aquello que reprimimos, defectos humanos y también unas cualidades que, aunque sean a veces buenas, no negativas, pues están inhibidas, reprimidas. Entonces, los gigantes pueden ser una expresión del arquetipo de la sombra. Pero con toda la delicadeza del mundo, os digo que una simbología de la sombra es, en el Quijote, la religión. Cervantes era cristiano, pero la Inquisición, sabéis lo que es. No nos podemos imaginar lo que era en ciertas épocas. Lo digo, pues, lo estoy repitiendo. San Juan de la Cruz, Santa Teresa, la Inquisición, cómo iba detrás. De tal manera que tenían que expresar escritores o místicos de una forma simbólica para impedir. De tal manera que esa frase tan famosa que se ha hecho cuando van al Toboso y dice, con la Iglesia hemos dado. Y dice Sancho, no demos con la sepultura, como diciendo, el cementerio está al lado de la Iglesia y todo eso. La Iglesia hemos dado. Que lo podemos entender como la represión, el intento de desviar, de condicionar de determinados representantes, siempre somos los seres humanos, de la Iglesia, en este sentido. Entonces, el cura y el barbero, que se ponen de acuerdo para quemar todos los libros. A lo largo de la historia, la censura ha quemado. En nuestro país, no con el fuego, sino de otra manera, hasta una época no muy lejana. La censura de prohibir que lean, que acceder a determinados libros, de tal manera que había que tener ocultos, de tal manera, los que tenemos cierta edad, los determinados libros o cosas. El caso es que sea la quema de los libros, ¿verdad? Me viene ahora una novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, de la cual François Truffaut hizo una película.
no sé si la conocéis. Fahrenheit 451 es a la temperatura que arde el papel, donde los bomberos se dedican a quemar libros. El caso es que en dictaduras, en eso, pues la censura. Y aquí está clarísimamente. Y el ama y la sobrina y todos se ponen de acuerdo para quemar los libros de caballerías. El Quijote se ha dicho que es un libro de caballerías, pero para tratar de desmitificar los libros. Quizá desmitificar ciertos libros, porque cuando se escribe mucho de una cosa se va deformando. En los libros de caballerías más puros está un caballero andante que lucha contra enemigos de ficción o reales, y tiene una dama a la que ofrece la conquista, la dama, el alma, y lucha con ética. Es decir, que este esquema, sin este desarrollo del Quijote, está en libros de caballerías. Lo que pasa es que luego se va abusando, etc. De tal manera que ahí nos está, como a veces también se ha dicho, no lo digo yo, ennobleciendo en el Quijote ciertos aspectos de los libros de caballería. De tal manera que la quema de los libros es como un freno. Y también un personaje que no solo es la sombra, también hay un arquetipo que se llama embaucador, el engañador, embaucador. Uno de su pueblo, el bachiller Sansón Carrasco, se disfraza de el caballero de los espejos para intentar vencer a Don Quijote y que vuelva a su vida anterior. Y al final de la obra, con el caballero de la Blanca Luna, se disfraza también engañando a Don Quijote, lo vence en este caso a Don Quijote, ¿ves?, para que vuelva. Entonces vuelve cuando se produce. El caso es que el bachiller Sansón Carrasco, el cura, el barbero, la iglesia, los frailes de San Benito, también es un episodio donde cree que son demonios que llevan en cautiva a una princesa, etcétera, etcétera. Hay como distintos elementos más o menos velados, que lógicamente disimulados, que están indicando las dificultades. Y un familiar suyo también, arzobispo de Cervantes, también le hizo la vida imposible en este sentido. También que Cervantes tenía conciencia también de esas dificultades. De tal manera que la sombra pues se podría entender digamos, como simbolizada, como he dicho, en varios aspectos. En los gigantes, en la iglesia, Sancho Panza, como complemento de Don Quijote, pues puede quedar un poco en interrogante. Pero Don Quijote, como complementado con su parte expresada en Sancho Panza, es una parte que poco a poco va tomando conciencia de ella. Por lo tanto, antes estaba en la sombra. De tal manera que estar en la sombra es algo que no ves, pero que poco a poco vas descubriendo, tomando conciencia. El embaucador, ya lo he dicho, también self, también lo he comentado. Y hay otro arquetipo que se llama la persona, que es la expresión directa ante los demás de un ser humano. ¿Cómo nos manifestamos? Eso, que unas veces se intenta manifestar, otras veces ocultar, etcétera, etcétera. De tal manera que Dulcinea también puede ser el arquetipo de la madre. ¿Y por qué no del padre? Si entendemos la cualidad de la madre y del padre en los seres humanos, puede ser, es como alguien a quien Don Quijote, como he dicho, pues invoca, llama, pide para recibir ese consejo, esa inspiración, esa energía para poder enfrentarse a las dificultades de todo tipo. De tal manera que, bueno, hay una cantidad de elementos enormes. Los galeotes, en una serie de, digamos, de detenidos, delincuentes que van a galeras, prisioneros por un camino, y Don Quijote intenta liberarlos. Esto puede parecer una cosa negativa, liberar a unos delincuentes que han cometido una serie de actos, pero si lo interpretamos simbólicamente, lo que busca Don Quijote es liberar el interior de los galeotes. Si son personas
que van a pagar por algo que han hecho, por unos defectos, unos vicios, etcétera, mal comportamiento, lo que intenta Don Quijote es liberarlos internamente. Ahí sí que encaja, lo otro podía estar desfasado, ¿no? Como liberar, como he dicho antes, al criado de Juan Aldudo y a otros también que interpreta como que están. Y también cuando al acabar la primera parte y es enjaulado y el cura y el barbero lo engañan para llevarlo al pueblo, aparece el arquetipo del embaucador. En este caso, engañan a Don Quijote. Pero en la conversación que tiene con Sancho le va diciendo que está consciente de que está, digamos, encantado, de que da a conocer de que una cosa es estar encantado sin saberlo y otra sabiéndolo. La cosa cambia, es distinta. Por lo tanto, un arquetipo es que se le llama de varias maneras, tramposo, embaucador, etcétera, que va al héroe pues poniendo trampas. Estos son algunos de los arquetipos más destacados, pero más allá de estos de Jung, por eso he puesto en el título los arquetipos de Jung, está el arquetipo de las tres cualidades del alma: voluntad, amor e inteligencia. La voluntad está expresada en el guerrero, es un guerrero, lo he dicho antes, Don Quijote, y cualquier ser humano sin ir con ningún arma o con ningún disfraz. Somos guerreros o luchadores por la vida, con energía, con voluntad. La voluntad está expresada. Además, Don Quijote, a pesar de todas las caídas y palos, muestra esa energía, esa voluntad. El amor, la ética, defender al débil, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que se dicen. Y la inteligencia está simbolizada en la locura. ¿Verdad que a veces se dice de alguien que es un loco cuando alguien hace algo que puede ser maravilloso, extraordinario, que no hace la mayoría? Es como una locura, ¿verdad? La locura. Por lo tanto, la locura de Don Quijote, como muchos han interpretado, se han dado cuenta que más que de un loco paranoico que está trastornado, es como un símbolo de aquello que no hacen los demás. Y por lo tanto, ahí está mostrado el arquetipo de la inteligencia. Y esto se podría prolongar, como os podéis imaginar, un montón de tiempo, pero tendré que ir. Sin embargo, Rafa, luego en el último momento, en la preparación de la muerte, recupera la cordura. Sí. Es decir, se aparta de la locura. Sí. Es que mi interpretación simbólica de eso, que puede ser una accesión a la censura de aquel entonces, que lógicamente, pero veo como más importante lo que he dicho de la muerte. Morir en un estado para nacer a otro estado de conciencia. Entonces, dejar esa etapa, aunque sea de progreso, de lucha, de avance, para, como si recibiera una iniciación, que es un estado de conciencia superior, y dejas lo anterior, mueres en ello, renuncias a ello, para entrar en una nueva etapa. Una nueva etapa que en el libro no está, tendría que escribirse, como una continuación de Don Quijote, que a veces lo he pensado. Esto tendría que tener una continuación donde surge la siguiente etapa. Pero tenía que acabar ahí, como se suele hacer. Por lo tanto, morir, renunciar a lo anterior, pues por un lado, como lo entiendo yo así personalmente, como una cesión a la censura para poder escapar de lo que he dicho antes, y por otro lado como una expresión simbólica de morir para nacer, abrir la conciencia. Y como cuando acaba una película, una novela, ahí lo que uno quiera imaginarse que en la vida puede continuar. ¿Y la ínsula tiene algún significado? Pues también los duques, que es en la segunda parte un episodio muy desarrollado, muy largo, le engañan. Puede ser una representación del embaucador. Los duques que además se divierten con Don Quijote y con Sancho, a costa de ellos. Les están engañando de alguna forma. Y entonces a Sancho
la ínsula que le había prometido Don Quijote de eso, pues entonces ellos, como habían leído el Quijote, pues entonces le dan esa ínsula, que es fingido, ¿sabes? Y se ríen por todo lo que eso. Ahí estaría el arquetipo del poder. El arquetipo del poder es un arquetipo humano que está latente en los seres humanos, de conseguir el poder para gobernar, dirigir, esto, lo otro. Y entonces, ínsula, una isla no rodeada de agua, sino, ¿sabéis?, un territorio pues que está aislado, ínsula, gobernar la ínsula, como una expresión del poder, el arquetipo del poder, pero con las consecuencias que tiene, y también del embaucador, como acabo de decir. Entonces, muchas veces en la historia una isla se ha simbolizado como algo aislado, como algo donde el ser humano, sea egocéntricamente o sea, está aislado de un contorno. Hasta en los 12 trabajos de Hércules, pues el trabajo segundo en Tauro va a la isla de Creta, donde está el laberinto del Minotauro, y por lo tanto el laberinto simboliza la mente, con todos eso, y la isla está simbolizando el yo separado. Es decir, que en el simbolismo del trabajo de Hércules, y cuando consigue controlar al Minotauro, lo lleva al continente. De tal manera que muchas veces la isla es como un lugar, lógicamente, separado, apartado, con más simbolismo o con menos, se ha utilizado. Entonces, en este caso, no es isla rodeada de agua, ínsula. ¿Y el episodio de Clavileño? De Clavileño. Sí, que está ahí también. Entonces monta en un caballo de madera. Eso está tomado de las 1001 noches. Los cuentos, que por cierto hace muchos años también di una conferencia sobre la simbología oculta de estos cuentos de 1001 noches, que son también algunos muy interesantes. Caballo volador, ¿no? En ese caso, pues, les hacen, con los ojos vendados, imaginar que están volando. Otra trampa embaucadora, de tal manera que podríamos decir ese deseo. Lo que pasa es que las 1001 noches es la alfombra mágica, ¿no?, con la cual se vuela, lo cual puede simbolizar el viaje astral, con los cuerpos sutiles, el viaje en este sentido. Entonces, el deseo de volar, que también está expresado. Hace muchos años también di una conferencia sobre la simbología de Superman, y también hasta llegué a escribir un artículo donde vi clarísimamente la analogía entre la vida de Jesucristo y la de Superman. Jesucristo real y Superman. Incluso se pueden encontrar analogías. Superman es una invención, pero está inspirada, por lo menos es lo que aparece en la vida de Jesucristo. Entonces Superman vuela, y la gente se queda con algo que sería muy deseable, poder volar físicamente, pero un simbolismo de Superman es el volar con los cuerpos sutiles, poder desplazarte. Y de alguna manera, como lo hacemos inconscientemente por la noche, pues está ahí en el inconsciente, latente, pero es una aspiración, lo de volar, pues muy, muy frecuente. Entonces el caballo de madera, pues también puede estar representando esos deseos, esa aspiración de elevarse. El yelmo de Mambrino, una bacía de Barbero donde entonces Don Quijote se la quita a un barbero, que la llevaba a esto para protegerse del sol, y se la pone como yelmo. Y hay un episodio de que yelmo, bacía, y es muy interesante el relato. Personalmente yo lo interpreto como una aspiración a la dimensión espiritual, porque el chakra más elevado, llamado coronario, está aquí, la cabeza, de tal manera que es como un intento de ver. Los demás no ven vacía, lógicamente, pero Don Quijote, un yelmo que cubre la cabeza, como un intento de resaltar algo superior, una aspiración, el yelmo de Mambrino.
que Caballero de la triste figura. la triste figura. ¿Eso Sí, es algo? pues que estaba triste, como es lógico, por las Pero dificultades. no tiene un significado. No, la triste figura podría ahora, se me ocurre decir, es el estado de ánimo que, aunque sea parcial, ocurre cuando fracasas. Aunque enseguida te levantes y continúes, pero todo ser humano, incluso con gran avance, se encuentra en momentos hasta los iniciados, en un momento que si es una persona elevada, pues pasa de ello, se recupera enseguida. Una persona menos le puede enganchar, deprimirse, etcétera. Pero lógicamente pues podría relacionarse con la expresión del fracaso, que como humanos de alguna forma Es que a él lo refleja como caballero de triste figura y el rocín flaco. Es decir, Sí. encima no tiene un caballo bueno, tiene un caballo malo. Sí, Rocín no, flaco. lo de flaco es como Don Quijote. Claro. En psicología, este siglo pasado hubo varios estudiosos que vieron la relación de la tipología, cuerpo más grueso, más delgado, con los temperamentos. Sheldon, etcétera, por ejemplo, endomorfo, mesomorfo, endomorfo, pícnico, todo eso no sé si os suena, y a veces en los libros ponen la persona delgada más asociada a la mente, Don Quijote, y la persona más afectiva, emocional, más con la tipología, Sancho. A veces hasta se ha puesto en los libros como extremos simbólicos de esto. Entonces Don Quijote, delgado, Rocín, el caballo también, delgado, todo delgado, y Sancho, el burro, bajo, el hueso y todo eso, también es una tipología, son arquetipos, ¿verdad? Y además, a lo largo de la historia, ¿verdad que, no sé si recordáis que habéis visto en la época del cine mudo el gordo y el flaco? El gordo y el flaco. Hasta en la Guerra de las Galaxias, los robots, uno más delgado, otro más grueso, Asteris y Obelix, Typical, sí. Es decir, que estos arquetipos de, digamos, asociar la mente, no tiene por qué ser siempre así, con la delgadez y la afectividad emocional con la gordura. Pero luego en la vida pues es muy difícil encontrar los extremos, estamos muy mezclados y hay más estados intermedios que combinamos, son también arquetipos. Entonces el caballo tenía que ser flaco. Y en nuestra cultura hay también lo de los gigantes, cuando se habla de los gigantes como zona, como lo oscuro de la personalidad, a lo mejor que hay un cuento de cuando está el gigante no aparecen los niños, que vos hace bueno, no el gigante este. Pero en la cultura mediterránea está la costumbre de los gigantes y los cabezudos. Gigantes y cabezudos, sí, sí. Que ¿Eso gigantes cómo se podría y cabezudos, a ver si me acuerdo, cabezudos, pues sí, se ponen unas sí, cabezas así, cabezas ¿no? grandes Como algo de y gigantes muy altos, de eso, que salen gigantes en, y cabezudos, sí. de alguna forma. No sé de dónde se inspiraron, de dónde procede esto que no sé si eso ha desaparecido o sigue. Sigue, pero la procedencia no lo sé. En Cataluña. En Cataluña. Sí, Y en Zaragoza sí, también hay gigantes y cabezudos. Muchos cabezones. sí, cabezudos, Hay una que no zarzuela significa cabezones. que se llama Los gigantes cabezudos. Hay una zarzuela, no sé si hay una zarzuela que ¿Es se llama... Una zarzuela no puede ser que se llama gigantes Gigantes y cabezudos. Sí. cabezudos, sí. ¿Qué puede ser? Una zarzuela, No Sí. suena, así. no sé. Así que el Quijote, no sé si lo habéis leído o si os apetece leerlo, pero es tomarlo con... Se han hecho simplificaciones, etcétera, y montones, hay montones de cosas que no terminaríamos de Hoy ha nombrar. salido en la tele, en la Sexta, el Toboso. ¿Ha salido? Sí, y han hecho ahí un museo, una casa como se supone que de la que podía haber sido Dulcinea, ¿no? Pero bueno, han compuesto ahí, a mí me parece que han puesto cosas del siglo XVI, lo que era una casa, ¿no?
de aquella zona. Dulcinea, sí, hay una casa museo allí. Sí, Y luego también hay una, sí, bueno, ya perdí el contacto hace años, Sí. que una mujer que tenía pues sí, un lugar donde la gente podía comer, hospedarse, sí, allí en el Toboso, que fue la que hizo lo de, promovió la edición de este libro, El Quijote entre todos. Ah, sí, porque ha salido también un Sí. museo de los distintos Quijotes que están Museo. editados en muchos idiomas. Ahí tenían 300 Quijotes. Sí, el museo. Sí, Y este museo. libro que he dicho, lo he dicho, porque lo he nombrado esta tarde, pero lo he dicho, El Quijote entre todos lo he nombrado. También está en ese museo, este que participamos, en ese museo. Y curiosamente hay un libro, algunos dedicados, con dedicación de Hitler, El Quijote, no sé más. Y Mussolini, ha salido uno de Mussolini, Sí, porque ponía así firmado por Sí, varios. Y sí, había uno de algunos Mussolini. de personajes de Hitler, otros que países, etcétera, un museo, sí, en el Toboso. Y aparte también hay otra casa que está, pues eso, está hecha, configurada con cosas relacionadas con el Quijote. Claro, estamos en el pueblo del Toboso, pues de Dulcinea y todo eso, sí. Lógicamente, por el turismo tienen que realizar estas cosas, sí. Sí. A mí lo de la Inquisición me parece una burrada, o sea, lo de la quema de libros, me parece, o sea, no acabo de creérmelo. Pero, o sea, que sé que eso es cierto, pero madre mía. O sea, La quema de los libros del que pasado. intentan taponar tanto la cultura como para deshacer los libros y que Sí. no llegue la cultura al pueblo. Sí. Eso me parece muy bestia. Sí. O estaba dentro de su línea o... Pero que sigue pasando Sí, de sí. cierta manera. Luego la mujer no se le dejaba leer tampoco. Y entonces Hasta van el cierta cura, el época. barbero, seleccionando y eso, y echando pues por la ventana para niños. Y en uno de los que nombra es el Tirant lo Blanc, Tirante el Blanco, y dice, es uno de los mejores libros del mundo, de caballeros, tal, lo dice el barbero, el cura, y pues, dice, pues esto hay que perdonar. El caso es que luego el ama y es la sobrina, pues sí, que todos, o algo así, sí. Pero lo de la quema de libros no es solo del Quijote, se ha quemado de otras cosas, de libros y de seres humanos. Y también ha habido muchas quemas involuntarias. Sí, En el sentido de que antes no había electricidad, sino que lo que había eran cantiles y velas. sí, Entonces, si no andabas un poco cuidadoso, se te podía incendiar la biblioteca. Cuando Carlos V hizo el castillo de Simancas, lo habilitó para guardar todos los documentos y libros que eran de su propiedad, documentos del reino, lo habilitó haciendo unas ventanas grandísimas para que entrara mucha luz y suprimir candiles y velas. sí, Porque se quemaban sí, bibliotecas. sí, sí, sí. Todo de madera. Sí. Lo de la Mancha, lo he dicho, Mancha, la comarca, pero también pues simbolizado los defectos humanos a nivel planetario. Quijote de la Mancha. La Mancha no solo la comarca, sino también pues que va, como todos los Quijotes de la historia, tratando de limpiar esa mancha de los defectos humanos a nivel general. Es una obra pues que aunque tiene su idiosincrasia, nacido aquí en España, pero es a un nivel universal. Y luego también a veces he comentado, es que esto sería interminable, Don Quijote pues está simbolizando el sexto rayo. Es con el rayo de los 7 rayos, si los conocéis, la energía. Y Sancho Panza el séptimo. El séptimo intenta lo de arriba La magia. expresar. Sexto y séptimo. ¿El séptimo es la magia? No. Sí, la magia, el intento de manifestar o encarnar el espíritu en la materia, aquí en lo concreto, aunque Sancho, pues lógicamente, pues tiene que pasar por esas fases. Y España somos en el alma, sexto rayo, en la personalidad séptima.
en la devoción del sexto rayo, idealismo está en el alma de España. Lo que pasa es que, según por eso es tan arraigada aspectos devocionales de la religión y todo esto, que cuesta mucho. Aunque, según el maestro tibetano, pues un destino futuro, cuando habla del destino de las naciones, es unir la ciencia y la religión, uno de los fines de España, del futuro. Y el séptimo rayo, eso. Del mismo modo que España somos en el alma Sagitario y Capricornio una personalidad, como nación. Las naciones son como individuos en grande, con una serie de entidades cívicas enorme que configuran unas características. Y luego la población pues puede recibir más, menos, de un modo ya más subjetivo. De tal manera que se nota que está muy arraigado energéticamente el Quijote. Pero que también tiene una simbología, como hemos dicho, aplicable a muchos sitios, planetaria, universal. Sí. Pero me cuesta ver a Sancho como el séptimo. A mí también. Sí, puede costar, pero como el séptimo intenta concretizar aquí en esto, Sancho está en eso. Lo que le falta es, aunque poco a poco va abriéndose a esa inspiración quijotesca, se va quijotizando, pues no se ve tan claramente, sino algo muy concreto. Es que el séptimo rayo, los rayos, no son energías diferentes, pero luego, según incide en los seres humanos, las utilizamos, esas energías, positiva o negativamente, de una forma o de otra. Por eso una nación con un rayo, pues aunque esté expresándose, a lo mejor se está expresando en el nivel más material, más superficial. Y en la medida que el ser humano o la nación evoluciona, pues va entrando en una dimensión más elevada. Por ejemplo, una persona de sexto rayo, inferior en evolución, egoísta, es una persona fanática, porque el sexto rayo ha dado el fanatismo, o da una devoción ciega de defender y destruir a quien sea que no se adapte a lo tuyo, es el sexto rayo. Pero el sexto rayo a nivel espiritual, ¿qué sería? Una devoción a la vida. No devoción necesariamente a una creencia, sino a la vida con mayúscula. Y por lo tanto sería una dimensión elevada. ¿Entendéis? Por eso a veces... O sea que el séptimo viene a materializar. Sí. Y entonces se puede materializar a nivel muy bajo, como Sancho, más básico, o materializar algo más espiritual, que sí, es lo que supongo en el Quijote. Igual que es el rayo de la magia. Al juntarse. Entonces una persona de séptimo rayo a lo mejor puede decantarse por la magia negra, el mal, o la magia blanca. ¿Sabéis? Magia. También. Por eso muchos aspectos de magia se están dando conforme el séptimo rayo está llegando al planeta Tierra, junto con la era de Acuario. El sexto está disminuyendo, que ha estado simultáneo con Piscis, y el séptimo. Entonces se está dando cada vez más aspectos de magia, de eso, aunque según el enfoque se decanta hacia un lado, hacia otro. Eso ya depende quién lo recibe. Pero es el rayo de la magia, quiere decir, o es el rayo del ritmo, del ceremonial. Entonces nosotros, al ser séptimo rayo, el ceremonial, sea religioso, eso está muy arraigado. Pero, por ejemplo, el ceremonial en Rusia se manifestó porque Rusia es los mismos rayos que España, por eso hay mucha relación, nada más que invertidos. Tiene el séptimo en el alma, es la única nación que tiene el séptimo en el alma, Rusia, que cuando salga de esta oscuridad en que se encuentra, según se dice, pues vendrá mucho de la energía de Acuario, del futuro acuariano a través de Rusia. Se dice la nueva religión mundial y todo. Es el séptimo rayo en el alma y el sexto en la personalidad. Pero el séptimo rayo lo utilizó políticamente para imponer una regimentación a la fuerza, como ya sabemos. Por eso, según personas o naciones, podemos decantarnos a lo bueno, a lo malo, pero no por la energía buena o mala, sino con la utilización que hacemos. Entonces, pues... Es verdad que hay muchas conferencias y muchos coaches ahora y tal que dicen manifiesta lo que quieres,
te voy a dar la clave para manifestar eso que quieres en tu vida. Que creo que tiene que ver esto que estás diciendo, como que estamos recibiendo, y habrá personas que están recibiendo esa energía, pero la están usando de manera más egoísta. Sí. O sea, manifestar tus cosas para ti, ¿no? Y no de manera más Exactamente. servicial. Sí, por lo tanto las cosas, pues bueno, el dinero es como un cuchillo, puede ser para cortar y hacer cosas muy buenas o para hacer. Es decir, el dinero, no hace falta que lo diga, ¿para qué se puede utilizar? Para uno, para el otro. Entonces es la conciencia de los seres humanos quienes las energías las utilizamos en un sentido o en otro. El primer rayo está viniendo con mucha fuerza, pero fijaos, el primer rayo se ha utilizado de distintas maneras. El nazismo, con toda esa energía del mal que no nos podemos ni imaginar, el primer rayo utilizó. Los dictadores, el primer rayo. Pero una persona con amor y el primer rayo puede hacer cosas maravillosas. Cervantes, cuando escribió su obra en su época, la escribió para nadie. Cervantes, cuando escribió el Quijote, lo que no sé deciros es hasta qué punto era consciente de que un maestro espiritual se lo estaba inspirando. Francis Bacon, el cual escribió lo que hoy se entiende por obras de Shakespeare. El mismo que escribió con el seudónimo de Shakespeare. Antes he dicho una frase que, bueno, no la he dicho, que también está en Hamlet, como expliqué cuando hice la conferencia. El caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma. En Hamlet también, Hamlet es un buscador y Ofelia es como Dulcinea, la dama con la que está, pero que no consigue esto. Y entonces también Hamlet está hablando del alma, con cosas así parecidas. El caso es que hay bastantes elementos esotéricos. Solamente di algunas conferencias, quizá continúe más adelante, sobre las obras de Shakespeare, la interpretación esotérica, que hay ahí muchísimo. Y el Quijote, pues sí, estaba lógicamente, según tengo entendido, Cervantes como iniciado, pues tenía que escribir y vivir también para poder mostrar esa dimensión humana, cotidiana, etc. Y hay un personaje que dice, que nombra el Quijote, que se nombra en el Quijote, Cide, Amete, Benengeli. Estas palabras en hebreo, Cide significa Señor, Amete, Señor de la verdad, Ben, Hijo, Engeli, ángeles, Señor de la verdad, Hijo de los ángeles. Y está haciendo referencia a un personaje del cual le inspiró escribir, lo está diciendo en el Quijote, la obra del Quijote. Y, si no me equivoco, puede ser como una clave para decir que le estaban inspirando Cervantes, el Quijote. Señor de la verdad, Hijo de los ángeles, como algo superior que te inspira eso. De tal manera que hay muchas cosas y no una. Y dices, esto será casualidad, tienes mucha imaginación, y otra, y otra, y otra, y otra. Muchas. Yo lo que había oído es que el Cervantes cifró sus esperanzas en la Galatea y sin embargo triunfó la otra, el Quijote. Pero sí, él puso todo su empeño en la Galatea. Sí, sí. Y tiene una obra que, según tengo entendido, los trabajos de Persíles y Segismunda, que también he oído decir que tiene, pero no he tenido tiempo de leerla todavía. Mucho esotérico, mucho en eso. De tal manera que sí, y fue al final. A veces pues hay que esperar a la última etapa de la vida para hacer ciertas cosas. Requiere también una maduración.